1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5 y la clase 6. Y para los totales voy a cerrar ahí. Entonces, esto queda de esa manera. Y puedo poner acá esta columna a la pinta. Me he olvidado colocar la regla. Que sea esa para la... Luego tengo para el punto medio. Luego tengo otra información sobre las frecuencias. Y puedo colocar las frecuencias acumuladas acá y tener esa información. Muy bien, vamos a transcribir entonces los datos que nos da el problema. Nos hace referencia a 6 intervalos. Tenemos la variable, es la variable y, porque tenemos acá el y sub 5. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto. Que estamos con el índice I definiendo como 1, 2, 3, 4, 5, 6 como referencia, y aquí tenemos el y menos 1. La simbología que hemos utilizado es esto. Entonces tenemos esa y' sub i, voy a tener acá el y' sub i, el n sub i y el n mayúscula sub i. ¿De acuerdo? Con esa simbología, con esos índices y sabiendo que aquí tenemos los totales, podemos transferir la información que nos da el problema. N es 150, N 150 significa que aquí voy a tener 150. Luego tenemos N sub 3 es igual a 30, N sub 3 es igual a 30. En 3, aquí voy a tener 30. Luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que N sub 1 es, o digo N sub 2 es N sub 1 más 5. Entonces, esta información nos da N sub 2 más 5. Épale, ¿qué es lo que tengo acá? No, es N sub 2 es N sub 1 más 5. N sub 1 más 5. Y luego tenemos que y sub 5' es 60. Y sub 5' es 60. Prima está acá, es 60. O sea que este es el límite en eso. Para eso sirven los subíndices, para poder identificar el lugar correcto en que se encuentran esos datos. ¿De acuerdo? Luego tenemos como información que la cuartila 1 de y es 43.5. La cuartila 1 de la variable y es el percentil 25 de la variable y vale 43.5. ¿Sí?
Con esa información debemos completar la tabla para luego calcular lo que está pidiendo en el enunciado de hallar el valor más alto del 65% de los valores más pequeños. Entonces, esto va para un cálculo posterior. Previo a ese cálculo tengo que completar la tabla y aquí estamos con una afirmación de que la distribución que estamos utilizando es simétrica. Si es simétrica, que es lo que nosotros vamos a considerar, por la condición de simetría, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que n sub 1 es igual a ¿qué? A n sub 6. N sub 2 es igual a n sub 5. N sub 3 es igual a n sub 4. Esta es la condición de simetría. Que esta frecuencia que está acá es igual o debe ser igual a la frecuencia que está en la última clase. Esta frecuencia es igual a esta penúltima y esta. Entonces, por esa condición de simetría, tenemos que esto vale también 30. Esto va a valer n más n1 más 5. Esto es n1 y esto es n1. ¿De acuerdo? Entonces, toda la columna tiene que valer ¿cuánto? 150. Al sumar toda la columna tendría 1, 2, 3, 4 veces n1. Más 30, 60. Más 10, 70. Todo eso tiene que ser 150. Entonces, ¿cuánto vale n1? 20. 20. Muy bien. 20. Entonces, aquí ya estamos calculando el valor de N1. ¿De acuerdo? Significa que puedo borrar. Me van a disculpar si ustedes estarán anotando en los cuadernos. Yo voy a borrar esto y tendría los valores que corresponden en términos numéricos. Estaría hablando de 20 hemos calculado para esto, más 5, 25. ¿Sí? Lo mismo acá, tendría que borrar esto y tendríamos la columna completa en términos de frecuencia. 25, 20. En términos de frecuencia acumulada tendría 20 más 25, 45, más 30, 75, más 30, 105, más 25, 130, más 20, 150, como era de esperar. ¿De acuerdo? Ahora, para el caso de las marcas de clase y de los intervalos, el dato que no hemos utilizado es este. El percentil 25, ese percentil 25 se encuentra en un intervalo J. Ese intervalo J debe tener un n sub J, ¿cuánto? Está en la fórmula.
está en la fórmula. El J tiene que tener una frecuencia acumulada, un N sub J mayor a I por N sobre 100. ¿Eh? Al I por N sobre 100. ¿Me han entendido? El intervalo J es el intervalo en que se encuentra el percentil. Esta es el percentil 25, entonces tendré 25 por 150 sobre 100. Eso es lo que yo tengo que hacer acá. Un N sub J mayor a 25 por 150 sobre 100. ¿Cuánto da esto? Es 4 sobre 150, 150 sobre 4, 37.5. Este valor es lo que nosotros tenemos que verificar acá. ¿Dónde se encuentra ese valor? Se encuentra en este intervalo. Este es el mayor, el primero mayor a 37.5. Por consiguiente, este es el intervalo J para la cuartila 1. Ese es el intervalo J. Entonces, utilizando la fórmula, voy a utilizar acá la cuartila 1 de la variable Y, que es el percentil 25 de esta variable Y, vale 43.5. Y esto es igual a el Y J menos 1 más C sub J multiplicado por I por N sobre 100 menos, me ha resultado la fórmula muy achatada aquí. Voy a borrar esta fórmula y la voy a trasladar desde este punto. Y prima J menos 1 más CJ multiplicado por I por N. No, aquí es 25 por N, ¿no? N sobre 100 menos el NJ menos 1 sobre N sub J. Esto es igual a 43.5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale el YJ menos 1? Estoy queriendo saber cuánto vale esto. ¿Cómo calculo ese valor? Si yo tengo un análisis de esta columna, dispongo de este dato. Y en el enunciado del problema me indica de que la amplitud es constante, no dice que la amplitud sea variable. Entonces, ¿esto cuánto vale? 60 menos C. Entonces, ¿cuánto vale esto? Menos 2C, menos 3C, menos 4C. Entonces, aquí yo tengo
60 menos 4C más C multiplicado por. Ahora esto ha sido calculado 37.5. La frecuencia acumulada anterior, 20. La frecuencia de la clase, 25. O sea que todo se ha traducido en términos de C. ¿Cuánto vale ese valor de C? Esto es a 43.5 por si acaso no hayan visualizado. De aquí entonces tenemos el dato que yo requiero para completar esa tabla. ¿Cuánto? 5. Esa es entonces la amplitud que debo utilizar para completar la tabla. Con eso entonces puedo borrar, me disculpan, puedo borrar estas partes y tendría los valores reales de esta tabla, 55, 55, 50, 50, 45, 45, 40, 40, 35. Y aquí 60 a 65. 37.5 más 5, 42.5 más 5, 47.5 más 5, 52.5 más 5, 57.5 más 5, 62.5. Está completa la tabla. Esa era la etapa previa para después entrar a dar respuesta a la pregunta del ejercicio que dice hallar el valor más alto del 65% de los valores más pequeños. ¿Qué concepto está definiendo a través de esta redacción? Valor más alto del 65% de los más pequeños. ¿Cuál sería la traducción? La traducción simbólica de este enunciado. El valor más alto del 65% más pequeños. Exactamente. Estamos buscando el percentil 65. Ese viene a ser el percentil 65 de esa variable. O sea que la pregunta se puede hacer en términos del enunciado del problema o directamente en términos de la definición del concepto que se quiere calcular. Cuando se da en esta forma es mucho más sencilla. En cambio, cuando se da en términos del enunciado del problema, tenemos que saber evaluar y saber a qué valor se está refiriendo. ¿Cuál es su redacción equivalente en términos de problema para el mismo valor? Utilizando el complemento, ¿cuál sería? El valor más pequeño
del 35% de los valores más grandes. Estamos utilizando el complemento es la negación del más alto es el más pequeño. ¿De quién? Del complemento de 65, de 65 es 35. De los valores más pequeños ahora será de los valores más grandes. Estamos hablando del mismo concepto, solamente que redactado en términos completamente en términos del enunciado del problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace para calcular este percentil? De la misma manera que hicimos para el cálculo del cuartil. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Identificamos un intervalo. Un intervalo en el que se encuentra esa medida. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para identificar el intervalo? Analizamos la frecuencia acumulada con el correspondiente porcentaje y el número total de observaciones. Entonces, cuando estamos para calcular el percentil 65 de esta variable y, lo primero que tenemos que hacer es evaluar e identificar el intervalo en el que se encuentra. Y ello va a ser definida por una frecuencia acumulada mayor a 65 por 150 sobre 100. Esto tiene un valor numérico. $97.5. ¿Sí? 97.5. ¿Dónde está ese 97.5? Buscamos en la frecuencia acumulada correspondiente y este es el primer valor mayor a 97.5. Por tanto, este percentil ahora estamos usando la misma fórmula, ¿sí? Solamente que ahora en forma directa. Primero buscamos el límite inferior es 50 de esa clase. Este es el intervalo J para el percentil intervalo J para el percentil 65. Entonces consideramos el límite inferior. Luego, ¿qué necesitamos? La amplitud. Hemos calculado que eran 5. Eso está multiplicado por este cociente que es 97.5. Se debe hacer la diferencia con la frecuencia acumulada anterior, que es 75, y se debe dividir por la frecuencia de la clase, que es 30. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un valor que va a ser, vamos a mi auxiliar, 97.5 menos 75 dividido sobre 30, no puede ser 1. La confundí. Ya. 53.75. Multiplicado por 5 más 53.75. Esa sería la respuesta al ejercicio. Que estaba resuelto acá, no lo quise hacer, expresarlo de manera, porque estaba
desarrollada cuando hice otra clase. Entonces, es siempre mejor explicar de manera, si ustedes observan, ¿son los mismos resultados o me he equivocado? No. Son los mismos resultados, ¿no? 53-75. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes que ya conocen el comportamiento de una distribución simétrica y los valores de las medidas de tendencia central, que para estas distribuciones coinciden en el mismo valor, ¿cuál es, sin hacer ningún cálculo, cuál es la media aritmética de esta distribución? ¿Cuál es la media aritmética de esta distribución? ¿30, Inge? No. 25. 25 tampoco. 47. ¿Cuánto? 47. No. Estamos hablando de esta relación de simetría. Este intervalo está simétrico con esto. Este intervalo es simétrico con esto. Estos dos son los intervalos centrales. Entonces el eje de simetría está dada por ¿quién? Por el límite superior o el límite de estas clases. ¿Me han entendido? Si nosotros hacemos un histograma de esta distribución, aquí voy a hacer eso un ratito, me permiten por favor. Si yo quiero hacer un histograma de esta distribución, tengo 6 clases. Voy a hacer con azul. Y aquí tengo 1. Voy a tomar distancias iguales. 2, 3, 4, 5, 6. Las frecuencias son 20, 25, 30, ¿no? 10, 20, 30. Que sea acá. 10, 20, 30. Estamos con esta la variable y aquí el NY. Muy bien. ¿Cuál es el gráfico? Para la primera es 20. Entonces estoy con este color verde. 20. Tiene frecuencia 20, ¿verdad? Wow, no ha salido igualito, pero de todas maneras tenemos, este es el primer rectángulo de la primera. La segunda es 25. Por consiguiente tendría este rectángulo. La tercera es 30.
la cuarta es 30. Entonces tendría esta. La quinta es, o la cuarta es 25, ¿sí? Y tendría esto. Y la última es 20. Tendría esto. Ese sería el histograma si es que estoy bien en mi escala. 20, 25, 30, está bien. ¿Cuál de estas dos o cuál de las tres medidas se puede calcular de manera inmediata en el histograma? Si yo quisiera que ustedes hagan la gráfica en este histograma para identificar la moda, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Si yo dijera que ustedes me muestren la gráfica que identifica el punto que se lee en el eje y nos dé el valor de la moda, ¿cómo harían? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cursor. Aquí estás, cursor. Lo que se hace es esto. Aquí hay un máximo, entonces la moda está aquí. Entonces, ¿cómo identifico la moda? A través de unir este vértice con este vértice y este vértice con este vértice. ¿Dónde está la intersección? Este punto de intersección, si el gráfico está bien construido, coincide con este punto. Aquí las distancias no están iguales, por eso ha resultado en otro lugar. ¿Quién es este punto? Esta es la moda. La moda. ¿Quién viene a ser el límite superior de los intervalos centrales? El límite superior o el límite inferior de los intervalos centrales. O sea que yo no necesito hacer el histograma, simplemente ver la correspondencia de simetría, y estos son los dos intervalos centrales. Entonces, el límite superior del menor o el límite superior del mayor que coinciden es la media, la mediana o la moda. ¿Qué es lo que ocurre cuando la distribución, en lugar de tener un número par de intervalos, tiene un número impar de intervalos y es simétrica? Si contiene un número impar, hay uno solo que es el intervalo del máximo. Por tanto, acá va a coincidir con que si esto lo junto a un solo intervalo, ¿qué punto corresponde a ese intervalo? El punto medio de ese intervalo de simetría. ¿De acuerdo? Ese es el comportamiento en las distribuciones simétricas en lo que corresponde a la media, la mediana y la moda que coinciden. Cuando es un número par de intervalos, siempre va a haber dos intervalos centrales. El valor de esas medidas coincide con el límite superior del intervalo anterior o el límite inferior del intervalo anterior. En cambio, si es una distribución que tiene un número impar, hay un solo intervalo central,
Por tanto, ese intervalo central, el punto medio de ese intervalo central es la media, la mediana y la moda. ¿De acuerdo? Eso para solamente recordar lo que hicimos en la parte de medidas de posición central. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Para el mismo ejercicio, determinar el porcentaje de observaciones que tienen valores comprendidos entre 42 y 57. ¿Qué hacemos? Simplemente una interpolación. Aquí está la distribución. Entonces identificamos en qué clase se encuentra 42 y en qué clase se encuentra 57. Y se hace la interpolación. Esa interpolación lineal que se hace por reglita de 3 es equivalente a reemplazar en el concepto del percentil. Llamo a este valor 42 el percentil I. Si ese 42 es el percentil I, por definición entonces hay I% a su izquierda. Llamo al 57 como el percentil J. Por definición de percentil, a su izquierda está el J% de las observaciones. Entonces, ¿qué porcentaje está entre los dos? Es la diferencia del J menos I%. Ahora, ¿cómo utilizo el concepto de percentil? Utilizando la fórmula. La fórmula nos dice de esta manera genérica, es el límite inferior del intervalo en el que se encuentra, más la amplitud del intervalo en el que se encuentra, multiplicado por este cociente donde se tiene el I por N sobre 100 y se tiene la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia de la clase. Entonces, si este 42 está en la clase de 40 a 45, el límite inferior es 40, la amplitud es 5, el valor del percentil 42, el I no se conoce, es I por 150 sobre 100, la frecuencia anterior hasta al 42 es ¿cuánto? La frecuencia anterior al 40 es 20, entonces 20. La frecuencia de la clase es 25, entonces se coloca 25. Entonces, ¿cuál es la incógnita? Es simplemente I. Despejo I, tengo 20%. Lo mismo hago para el J, para el 57. El 57 está en el intervalo de 55 a 60. Tiene una frecuencia de 25 y tiene una frecuencia acumulada anterior de 105. Entonces, reemplazo. Límite inferior 55, amplitud 5, la incógnita es J por 150 sobre 100, menos 105, que es la frecuencia anterior acumulada, 25 la frecuencia de la clase, despejando tengo un J de 76.67. La diferencia es 56.67, que es la respuesta. Para eso sirve también la fórmula del percentil para ser utilizada en sentido inverso, no de cálculo del percentil, sino para calcular el porcentaje de observaciones que están a su izquierda. ¿De acuerdo? ¿Algo que no hayan entendido? Es simplemente utilizar la fórmula genérica del percentil para cada caso, nada más. ¿Preguntas?
Ya es las 11:10. No voy a tocar este otro ejercicio, voy a dejarlo para la próxima. Esto es cuando ya tenemos un modelo probabilístico. Cuando tengo un modelo probabilístico, son integrales lo que hay que resolver. Eso voy a dejarlo para el lunes. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, entonces, que tengan un buen final de semana. Ojalá encuentren un tiempito para leer la materia, estudiar, empezar a estudiar. Necesito que ustedes estudien bastante. Los veo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao.